Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Educación financiera. Estrategias fiscales. Beneficios en vida. Y mucho más. Power Insurance Financial en Orlando, Florida. Nuevamente con ustedes, Agárrate, y esta vez tenemos como invitado a una persona que nos va a aclarar muchísimas dudas, sobre todo con ese alboroto que está armado desde que el señor Mayorkas de manera imprevista anunció un tema pues que lo habíamos previsto incluso con el invitado en conversaciones pasadas, pero yo creo que todo el mundo quedó sorprendido. Está con nosotros, como siempre, el especialista en inmigración, Jesús Reyes. Buenas, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias por la invitación y muy contento por esta decisión, por esta noticia. De verdad que esto es algo que va a ayudar a muchas familias venezolanas que por X o por Y no pudieron registrarse al TPS. Y qué bueno que tenemos este espacio porque yo, por las conversaciones que he tenido con muchas personas sobre este tema, sobre el TPS, yo pienso que hay muchísimas personas en nuestra comunidad que no entienden la magnitud de lo que es tener un TPS. Sé que no es una residencia, sé que no es una ciudadanía, pero es algo que es sumamente importante. Yo iría poniendo a un lado la ciudadanía y la residencia. Es uno de los mejores estatus que puede tener una persona en los Estados Unidos y es prácticamente dado de una forma tan fácil solo para aquellas personas que tengan cierta nacionalidad y que estén en el territorio americano ya para la fecha designada, pueden calificar. Esto va a tener implicaciones muy positivas, pienso yo, y es importante que la gente entienda ese aspecto, cómo los va a beneficiar de ahora en adelante. Pero fíjate, Jesús, que lo más interesante de todo es que conversábamos tú y yo la semana pasada de que el TPS por lo general siempre lo extiende, es decir, ha sido la tradición legislativa del Ejecutivo en los Estados Unidos de extenderlo. Ha pasado, decíamos, tú nos refrescabas la memoria con los salvadoreños, con los hondureños, ha pasado con casi todo y se esperaba que en marzo del año que viene se extendiera para los venezolanos. Pero hay una característica que yo sé que a ti no te gusta hablar mucho de ese tema, pero tiene un condimento político, que es que además de que se extendió para los que ya gozaban de TPS, se incluyó a todos los que están en Estados Unidos hasta el 31 de julio de este año. Es decir, ellos también son beneficiarios y además se extendieron los permisos de trabajo, que también era un problema, no solamente, no tanto cuando se solicitaba, sino cuando se vencía. ¿Tú no crees que esa inclusión viene un poco con lo que conversábamos, con lo que está pasando en este momento en Nueva York, en Illinois, en algunas partes con el tema de los migrantes ilegales, es decir, los que están acá en los Estados Unidos no de manera autorizada? Y bueno, hay varios aspectos sobre el tema de la extensión y redesignación y ciertamente, como dice, la noticia importante más allá de la extensión es la redesignación. El hecho que hay miles y miles de familias venezolanas que ingresaron a los Estados Unidos después de marzo del 2021 hasta el 31 de julio de este año. O sea, son muchísimas las personas que quedaron afuera. Y otro grupo muy interesante, aquellas personas que ya estaban aquí
bajo la primera designación y nunca aplicaron. Y Así es. cantidad de personas han venido a mi oficina, abogado, porque yo no creía que me iba a beneficiar, o porque pensaba que el asilo era suficiente, o porque me dijeron que no lo hiciera por una cantidad de razones que honestamente no tenían ningún sentido. Esto es una oportunidad, es una segunda oportunidad para aquellos que perdieron, se les fue el tren la primera vez y ahora tienen esa oportunidad de hacerlo ahora. Ahora, en cuanto a las implicaciones políticas, ciertamente las hay. Sabemos que hay muchas familias inmigrantes de nuestro país, de Venezuela, que están aquí, que están en un limbo migratorio, la gran mayoría, diría yo, más del 90% solicitando asilo. Y bueno, se tomó esta medida para alguna forma u otra poder ayudar a esa población, a esas familias. Una de las partes interesantes del comunicado es que dice que el gobierno reconoce que continúan las condiciones precarias en Venezuela, condiciones sociopolíticas que han afectado nuestro país y que basado en eso, en un estudio de lo que está pasando y todavía pasa en Venezuela, se ha hecho esta extensión. Ahora, me parece muy bueno para las familias venezolanas y aquellas personas, hay personas dentro de nuestra comunidad también que están preocupadas y dicen, bueno, pero hemos visto videos de personas que quizás no están dando el ejemplo, que con esas personas que están rompiendo las leyes. Para aplicar al TPS, una persona no puede tener delitos graves en su contra. Entonces, la ley hace un tipo de filtro para solo beneficiar a aquellas personas que merecen tener ese chance de tener un estatus legal. Pero fíjate, Jesús, sí, ese es el caso, por ejemplo, lo hemos visto mucho, el caso del famoso Leito, que ha tenido defensores, pero ciertamente la mayoría de detractores en virtud de su conducta. Pero hay un problema que yo te planteo para que tú nos ilustres. Las personas que entraron sin ser procesados, es decir, que entraron ilegal, ellos no se presentaron a un centro de refugio, sino que muchos se metieron, tú sabes, por Monterrey, que hay un paso donde no hay refugio, etcétera, todos los caminos están acá en los Estados Unidos y no fueron procesados. La fecha dice hasta el 31 de julio. ¿Cómo hacen esas personas para demostrar que están aquí antes del 31 de julio? ¿Cómo hacen? Porque cualquiera puede llegar mañana de la misma manera y decir, no, estoy aquí antes del 31 de julio. ¿Hay un vacío allí y una laguna legal o está previsto alguna manera de resolver esa situación? Está previsto una manera de resolver esa situación como se ha hecho con los diferentes países y ciudadanos de diferentes países que han ingresado de forma ilegal o fuera de la ley o de forma clandestina y que han podido obtener el TPS. Y es básicamente demostrar con evidencias que la persona estuvo aquí en los Estados Unidos en la fecha que fue aprobada la registración. Ahora, hay personas que vienen de forma ilegal, sin embargo, son procesadas por agentes de inmigración, específicamente por la Guardia Fronteriza, y ya diría yo, la gran mayoría eso no tiene de esos, problema. sí, porque ya hay documentos legales. Hay muchas otras personas que no son procesadas, es decir, que no terminan siendo arrestadas ni procesadas, pero saben que tienen, sí, para la gran mayoría de ellos que quieren solicitar asilo, saben que tienen que someter una solicitud. Muchos de ellos han sometido solicitudes de asilo y esto es registrado en el Servicio de Inmigración. Y para aquellas personas que no han hecho ni una ni la otra, entonces ya estamos hablando de otros tipos de pruebas, quizás inscripciones que hayan tenido de sus niños en las escuelas, quizás información de contratos que hayan hecho, recibos de electricidad, agua, luz, pólizas de seguro Testigos o algún permiten, tipo de gestión legal. Testigo, una prueba notariada de que un testigo da fe de que la persona estaba hasta el 31 de julio, pregunto yo. Eso se puede utilizar, sin embargo, no es evidencia primaria o evidencia lo suficiente como para demostrar que una persona estuvo aquí, porque ciertamente cualquier persona puede decir, bueno, Juanito Pérez estuvo en la fecha cuando no lo estuvo.
eso solo fuera una ayuda si es que no existen más información o más evidencias y se necesita el apoyo de declarantes, personas que sometan una declaración, pero sin embargo no es suficiente. Mi recomendación para las personas que no tienen cómo comprobar eso, que busquen información, algo así como un recibo del agua, un recibo de la luz. Y además de eso, si estamos hablando de que no es un documento por inmigración o digamos un ticket de tránsito o algo del gobierno, entonces además de estos recibos, declaraciones notarizadas de otras personas que puedan avalar, bueno, si esta persona estuvo aquí, entonces ya no estamos hablando solo de unos cuantos recibos, Ok. pero estamos hablando también de declaraciones, o sea, la totalidad de las circunstancias demuestran que esta persona sí estuvo en el país durante ese tiempo. Entonces, esas vinieron siendo pruebas secundarias, pero la totalidad de esas evidencias sí demuestran que es lo más probable que la persona estuvo aquí. O sea, pues la persona puede buscar un recibo y además una declaración jurada de repente de algún funcionario o de una persona ciudadana, digo yo, algo así, pues. Pero hay, por lo menos hay amplitud en esas pruebas, ¿no? Definitivamente, y va a ser muy común, y de hecho lo hemos recibido de parte de las solicitudes de algunos clientes cuando hicieron sus solicitudes ellos mismos y después les llegó cartas de inmigración, se llaman Request for Evidence o petición para mayor información o evidencia. Y muchas de esas cartas que le llegaron a nuestros clientes en el momento que sometieron su primera aplicación no eran clientes, después les llegó esta carta, se asustaron, fueron a nuestras oficinas y las hemos visto mucho, es el mismo patrón. Dice, bueno, usted dijo que estuvo aquí durante la fecha, pero no hay suficiente evidencia. Y hasta el propio Servicio de Inmigración dice, necesitamos nos envíe más evidencias tal como recibo, pólizas, de seguro, de salud, hasta dar ciertas ideas de qué es lo que necesitara para satisfacer ese requisito, ese requerimiento de que la persona tuvo que haber estado en el país durante una cierta fecha. Ahora, una persona que entró de manera ilegal y se encuentra bajo el TPS y quiere ajustar estatus, debería en ese caso solicitar lo que se llama aquí el perdón, pregunto. El TPS en sí no conduce a la residencia por sí solo. Claro, ahora, eso lo que sí hace el TPS es que permite que esa persona, ese aplicante, se pueda posicionar para poder ser elegible a una residencia en el futuro, siempre y cuando haya algún tipo de solicitud laboral o algún tipo de solicitud familiar. Por lo menos para aquellas personas que ingresaron de forma irregular, el TPS les va a ayudar muchísimo, porque por medio del TPS ellos pueden, de alguna forma u otra, curar esa entrada ilegal, o para aquellas personas que se quedaron sin estatus más de 180 días, el TPS permite curar esa estadía ilegal que no tuvieron tienen aquí que en los pedir Estados perdón. Unidos. No tienen en ese caso que pedir perdón. Que pudiera, fíjate, eso se puede presentar en muchos casos, sobre todo para las personas que entraron de manera ilegal, ¿no? O sea, sin control, porque el que entró con control es otra cosa. Correcto. Cuando una persona, la ley de inmigración dice lo siguiente, para una persona poder ajustar estatus, es decir, aplicar a la residencia permanente dentro de los Estados Unidos, y esto es para la gran mayoría de los casos, si hay ciertas excepciones, entre eso el asilo o como hablamos la última vez, para las visas de víctimas de crimen, no es necesario haber entrado legal, y eso lo habíamos hablado la última vez, pero para toda la demás gama de opciones migratorias para aplicar a la residencia, la ley requiere que la persona haya sido debidamente admitida a los Estados Unidos, número uno, y número dos, que haya mantenido una estadía legal definida dentro de los Estados Unidos desde su última fecha de ingreso y que en el momento de la aplicación la persona todavía esté en estatus. ¿Qué es lo que pasa con la gran mayoría de personas que quieren aplicar a la residencia? Entraron como turistas, sometieron sus casos de asilo, esa es la mayoría. Después, la gran mayoría, después el TPS, y entonces después los está pidiendo una compañía o los está pidiendo un familiar,
y se preguntan, bueno, pero ahora soy elegible a mi residencia porque ya tengo el TPS, o quizás estoy en proceso de asilo, o sea que estoy legal, lo puedo hacer desde aquí. Y yo siempre les recuerdo a mis clientes, no es así. En el momento que ya caduca la I-94, es decir, la estadía inicial que se le dio a la persona, independientemente la persona esté resguardada por el asilo, el asilo no es un estatus definido, y eso es lo que pide la ley para poder hacer el ajuste de estatus aquí por una petición familiar, una petición laboral, al menos que esa petición venga de un ciudadano americano y la persona haya ingresado legalmente. Pero si la persona ingresó irregularmente, aunque sea ciudadano americano, tiene que salir, tiene que ser admitido legalmente para poder hacer el ajuste de estatus aquí. O si no, se tuviera que hacer un proceso consular. Fíjate que eso, bueno, para eso son estos programas. Eso lo desconoce mucha gente, sobre todo cuando esté amparado y quiera por una u otra razón ajustar estatus, porque de repente se casa con un ciudadano o, como decíamos en días pasados, otra situación que hipotéticamente pudiera vivir esa persona. Las personas que tienen, eso no lo tengo muy claro, en el caso del TPS, Jesús, las personas de doble nacionalidad que no esté incluida es decir, no sea venezolano, nicaragüense, salvadoreño, los que tienen el TPS, las personas que tengan una nacionalidad distinta también pueden aplicar al TPS, pregunto. Que sea 100%. venezolano, pero que también tenga la nacionalidad italiana, por ejemplo. Claro, 100% lo pueden hacer. Ahora, son interesantes esos casos porque una de las cosas que inmigración va a querer saber es por qué no es factible para esa persona irse a ese otro país donde tiene la nacionalidad. Ya. No estamos hablando de comprobar persecución política ni nada por el estilo, pero por qué es necesario que esa persona, a pesar de que tiene una doble nacionalidad, tenga que obtener el TPS. Entonces, simplemente justificar eso. Quizás la persona no tiene suficientes lazos familiares o financieros, un trabajo estable, o domina el idioma, quizás nunca ha estado, que es la situación, por lo menos en el caso de Venezuela, de muchísimos venezolanos que recibieron la nacionalidad fue por herencia, pero no han ni siquiera estado en el país donde tienen esa nacionalidad. Entonces eso justifica el por qué esas personas pueden tener el TPS independientemente tengan una doble nacionalidad. Sí, sobre todo porque es más fácil, aunque también es difícil, pero es más fácil cruzar de Venezuela a Estados Unidos que pasar un océano para llegar a España, para llegar a Italia, que son la mayoría de los que son en el caso venezolano. Ahora, esto se aprobó, vimos la declaración del señor Mayorga. ¿Cuándo entra en vigencia cuándo las personas pueden empezar a solicitar el TPS? Creo que todavía no está establecido, la forma va a ser la misma que el TPS anterior. Correcto, pero lo que tenemos que esperar es que el Servicio de Inmigración actualice el sistema, actualice la página con las instrucciones específicas. Sabemos que en cualquier momento va a pasar eso, no estamos hablando de meses, estamos hablando que es un tema de un par de días, que esto se actualice en el registro federal y se actualice en la página de inmigración, pero ciertamente va a ser un proceso prácticamente igual que el proceso que ya todas las personas que tienen TPS han podido solicitar. La diferencia va a ser que va a cambiar la fecha de registración porque va a haber una redesignación. Y yo me contento personalmente, no solo por todas las familias que ingresaron después de del último periodo de registración, pero aquellas personas que perdieron el chance la primera vez, fueron muchísimas personas y más de lo que quisiera imaginarme, y me parece muy desafortunado porque no solo en este foro, pero en diferentes foros, diferentes abogados, organizaciones, algo que han estado exhortando a la comunidad, pero desafortunadamente muchas personas por X o por Y no tomaron ese paso, y es algo sumamente importante porque si hay algo que puede beneficiar a nuestra comunidad, sobre todo la comunidad venezolana, es resguardar su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos, y el TPS hace eso. Ciertamente es algo temporal, pero como he dicho varias veces, los países que se le ha otorgado muy difícil
Sí. le van a quitar el TPS, llevan mucho tiempo con estos amparos. Entonces yo lo llamo como una residencia disfrazada, no lo es, pero así lo llamo yo y es un beneficio bien grande. Ahora, no se trata de quedarse con el TPS y ya, las personas deben de buscar otras alternativas para poder ya tener esa valiosa residencia, pero por el solo hecho que les han dado el TPS, mi mensaje para nuestra comunidad es que no dejen pasar esta oportunidad, que apliquen, que si tienen familiares que entraron, ya sea no fueron procesados debidamente o fueron procesados debidamente, pero que estaban aquí antes de la fecha, estuvieron aquí julio 31 de este año o antes, que aproveche y apliquen. Fíjate, el TPS también permitiría, Jesús, que la reunificación familiar, porque una vez que la persona tenga el TPS, él puede, si todavía está vigente, pedir en parol a un pariente que se encuentra, por ejemplo, en Venezuela. Y eso también es una ventaja que tiene este sistema, ¿no? Ciertamente, eso es muy buen punto, porque el TPS, a diferencia de una persona estando en un proceso de asilo, el TPS es un estatus definido, es un estatus totalmente legal. A diferencia de un proceso de asilo es un amparo, lo que inmigración llama un amparo, no es un estatus, no existe tal cosa como un estatus de asilo, o uno le otorgan el asilo o no, pero no existe estatus de proceso de. Ya. Entonces, al una persona estar en un proceso de asilo, simplemente está resguardada, más no tiene un estatus definido. Con el TPS, uno tiene un estatus y puede, como bien dice, hacer esta solicitud a familiares en Venezuela, y bueno, eso es una bendición muy grande. Sí, porque ciertamente mientras tú estás haciendo la solicitud, prácticamente estás como en el limbo. Estás legal, pero hasta allí. En cambio, el TPS, como tú explicas, ya te da una posibilidad de instrumentar otros mecanismos. Una cosa distinta, por supuesto, una vez que ya tú tienes el asilo. Yo te lo digo porque yo tuve TPS aprobado, tengo TPS aprobado y tengo asilo aprobado. Es una situación, y ahora estoy aplicando para la residencia. Son situaciones completamente distintas. Cambia, también me pregunta la gente qué va a pasar con el permiso de trabajo, porque cuando uno hacía la solicitud de TPS, tenía que pagar también el permiso de trabajo. Hasta donde observo la ley, por supuesto, tú eres especialista en el tema, pareciera que los que ya tienen TPS no tienen que renovar el permiso de trabajo, pero los que van por primera vez tendrán que pagar el permiso de trabajo, Jesús. Sí, bueno, eso es lo que vamos a ver con las directivas de inmigración. Ellos están ya dentro de unos días, van a estar actualizándonos sobre exactamente si van a haber fees o tarifas para el permiso de trabajo y si van a estar incluidas o no, y si no, cuánto van a hacer eso. Pero yo espero que lo más probable no sea así, pero de nuevo, vamos a esperar las indicativas del Servicio de Inmigración, que ya han dicho que van a estar actualizando su página de internet para darnos todos esos detalles. Sí, lo que pasa es que observo que, según la prensa, la medida favorece por un lado a 242,000 y hay 472 que también pueden ser beneficiados. O sea, va a haber una especie de emergencia si hasta ahora hay gente que tiene solicitando asilo 10 años, 8 años y podrá inmigración, la UCIS podrá procesar todo eso. La ventaja, por supuesto, es que todo es online, ¿no? Que eso también es una ventaja, a diferencia de lo que pasaba, lo que ocurría en el pasado, que había que enviarlo por el correo. Este es todo online hasta donde todavía no hay reglamento, pero por lo menos la información que tienes tú, ¿cuál es? Sí, la información que tenemos es que va a ser muy similar a lo que se ha hecho hasta ahora, que lo único que va a cambiar es la fecha de registración y que ahora muchas más personas van a poder aplicar. Y estoy casi seguro que esa va a ser la información. Sin embargo, para estar precavido y estar 100% en lo correcto, sí recomiendo a las personas simplemente esperar. Yo diría que ya en un par de días tenemos la información exacta de cómo va a ser todo esto. Pero eso que menciona en cuanto a si inmigración va a poder gestionar todo esto, esperemos que sí. Seamos eso positivos. es lo mejor, Sí. que seamos positivos,
Y me han dicho ya clientes, muchísimas personas, sobre todo solicitantes de asilo, no las personas que van a ser beneficiadas por el TPS, pero solicitantes de asilo que llevan años en este país dicen, oh, wow, estoy contento por eso, pero tengo esta preocupación. O personas que han hecho la solicitud del paro humanitario. Sí, me alegra, qué bueno, pero ¿qué va a pasar ahora con todos estos procesos? O sea, sabemos que va a haber una sobresaturación de aplicaciones de ahora en adelante. Claro. Entonces, ¿cómo inmigración va a manejar esto? Y la información que tenemos es muy limitada. O sea, si ellos tienen los estimados de cuántas personas se van a beneficiar y decidieron acceder a dar este beneficio, asumo que es porque tienen cómo poder procesar todas estas aplicaciones. Esperemos sea ese el caso, que no simplemente sea un movimiento político, hablando de lo que vamos a hablar ahorita de la política y lo que está pasando en el país, pero eso ya toca ver en las próximas semanas cómo se desenvuelve esto de la redesignación del TPS y los otros programas humanitarios que existen. Sí, por supuesto. Y además, de repente el que está solicitando asilo se va a sentir, como decir, ahora se me van a tardar más porque vienen 500 y pico de mil a solicitar el TPS. Pero fíjate, tú lo has dicho otras veces, es importante que todos los que tienen solicitud de asilo, o sea, que no tengan el asilo aprobado, soliciten el TPS si no lo han hecho y si están dentro de los supuestos del 31 de julio, presentes hasta el 31 de julio. Definitivamente que sí, eso es un punto que quisiera recalcar a las personas que nos están viendo y esa ha sido una de las razones por las cuales muchas personas en nuestra comunidad desafortunadamente no aplicaron al TPS, desafortunadamente se les fue esa oportunidad grandísima que ningún venezolano debería desaprovechar aquí en los Estados Unidos, no hay justificación alguna para eso. Si una persona piensa que porque está en proceso de asilo el aplicar el TPS la va a afectar, eso es totalmente errado. O si piensan, y hay personas que me han dicho, abogado, no lo he hecho por miedo, porque pienso que si lo hago, entonces inmigración va a pensar mal de mí o que estoy tratando de jugar con el sistema. Y me han dicho una serie de cosas que digo, Dios mío, o sea, los rumores que han literalmente afectado el futuro migratorio de tantas personas, rumores falsos, creados, que no existen. Si una persona aplica a varias cosas, puede aplicar a esas cosas. Una persona puede aplicar a un asilo, también un TPS, ni Dios lo quiera, fue víctima de un crimen, puede aplicar a una de las 3 visas que existen para las víctimas de crimen. Si la persona la quiere pedir un empleador, bueno, se puede hacer una petición laboral, pero no limitarse a una cosa, no se ve mal el aplicar el TPS, más bien es algo que debería hacer toda persona que sea elegible al TPS porque lo va a beneficiar grandemente. Sí, de repente, como tú decías al principio de nuestra conversación, las personas que andan, porque hay buenos y malos en todos lados, de todo hay en la viña del Señor, las personas que, por ejemplo, vinieron a este país a trasladar comportamientos delictuales, de alguna manera el TPS es un mecanismo para controlar, para saber quién está, quién entró, cómo vino, y de repente esas personas no quieren. Tú hacías énfasis en que la persona tiene que tener buena conducta para solicitar el TPS, es decir, ¿qué llamamos buena conducta? ¿Una multa es mala conducta? Pregunto yo, si es varias veces reiterada, por ejemplo. Y bajo las leyes de inmigración, una persona que haya cometido una felonía o 2 misdemeanors vinieran siendo un delito sumamente grave o 2 delitos que no son tan graves, pero siguen siendo 2 delitos criminales, entonces no pueden aplicar al TPS. Una infracción de tránsito no es un delito criminal, así que claramente puede aplicar al TPS. Ya cuando estamos hablando de manejar embriagado, consumo de drogas, entonces ahí sí se tuviera que ir un paso más allá, investigar cuál fue el dictamen judicial, si solo estamos hablando de un cargo contra la persona o si hubo una condena y si esa condena fue categorizada como una felonía o no. Entonces ya se tuviera que hacer un análisis legal para determinar si una persona con historia criminal caso por caso califica al TPS o no. Sí, porque en el caso de los delitos de tránsito, ciertamente no son criminales, pero
según tengo yo entendido, de todas maneras tú eres abogado y sabes de eso más que yo, una persona que la agarren ebria manejando, aquí no existe como en mi país, que es culposo. Aquí le dan el carácter de delito intencional, con dolo. Entonces, eso pudiera cambiar, pudiera alterar de repente la solicitud de TPS, ¿no? Definitivamente, cuando es un DUI, si es algo mucho más serio, el DUI es justamente eso, manejar embriagado. Entonces, eso sí es mucho más grave. No estamos hablando ya de una multa porque la persona quizás no tenía licencia. Es algo muy común en nuestra comunidad que personas tengan multas por eso, pero ya cuando es DUI y se pone la vida de otras personas en riesgo, porque es así como lo toman las autoridades, no simplemente que una persona estaba teniendo un buen rato y estaba manejando, o sea, ellos lo ven como un peligro en ruedas, un peligro para la sociedad americana, o sea, un acto totalmente irresponsable, que lo es algo responsable y es algo más serio. Ahora, para ese tipo de casos, no solamente el manejar ebrio, pero consumo de drogas y otros delitos, Alteración del eso es orden algo público, por ejemplo, ¿no? correcto. Para eso sí se tuviera que, y mi recomendación para todas las personas que tengan, porque bueno, eso es parte de la vida. Aquí sabemos que por X o por Y personas han pasado por eso, no estoy aquí para juzgarlas, pero sí es importante que busque asesoría legal para determinar si usted es elegible o no, porque una persona con un historial criminal, dependiendo del historial criminal, eh, puede que no califique al TPS. De hecho, la gran mayoría de los casos no, pero hay unos infracciones o tipos de faltas que quizás no llegan al grado de una felonía o al grado de varios misdemeanors y que aún así pudieran permitir que esa persona aplique al TPS. Entonces, mi consejo para aquellas personas o personas que tengan historial, algún tipo de historial criminal, que hablen que se asesoren bien para determinar si usted es elegible o no. Si no es elegible, no haga esta solicitud, pero si usted quizás no ha cometido este tipo de crímenes, pero sí ha habido una pequeña falta en su historial, sí le recomiendo que hable con un abogado. En todo caso, siempre aquí es preferible decir la verdad, porque los venezolanos estamos acostumbrados, digo los venezolanos porque yo soy venezolano, en Venezuela existe la cultura de mentir ante el funcionario. Y si hay aquí una cosa grave en los Estados Unidos es la mentira. La gente que va llegando a este país no tiene una idea de lo que significa mentir. Es preferible decir la verdad, por dolorosa que fuese, porque si después descubren que es mentira lo que dijiste, le va mucho peor a esa persona. Ahora, Jesús, un tema que también diferencia digamos, la persona cuando está en solicitud de asilo con el TPS, aunque lo he escuchado, no estoy seguro, tú nos aclararás. El que tiene un TPS otorgado puede pedir permiso a inmigración, a la UCI, y salir y volver a entrar. Algunos dicen que eso es riesgoso. ¿Qué tan cierto es esa afirmación? En general los riesgos son mínimos porque estamos hablando de personas que ya tienen un estatus legal en este país, que tienen un permiso preaprobado por inmigración para regresar a los Estados Unidos. Y aunque no estoy diciendo que es 100% asegurada Claro. la reentrada, los chances son muy altos de que la persona va a poder regresar sin problemas. Y esto lo digo no solo por mi experiencia, la experiencia de mis clientes, pero estadísticamente sabemos que es muy pocas las personas que han tenido un problema con inmigración al reentrar y la gran mayoría, si no todos esos problemas tienen que ver con situaciones criminales que la persona ha tenido, digamos, casos abiertos que nunca fueron resueltos aquí en los Estados Unidos, o la persona estaba transportando algún tipo de sustancia o algo que no estaba supuesto a traer a los Estados Unidos, o estaba involucrada en un problema legal, quizás a nivel internacional, con Interpol, etcétera. Entonces, ellos no simple y llanamente van a denegarle la entrada a una persona que tiene una preautorización para ingresar si no tienen una justificación. A diferencia, diría yo, de una visa de turismo. Cuando uno viene como turista es algo totalmente diferente, hay una discreción sumamente alta de parte de los oficiales de inmigración
no tienen que dar mucha explicación si no quieren que alguien entre y ellos deciden que a su discreción no entra, punto, fin de la historia. Ya cuando una persona tiene un estatus legal, de nuevo, y una preautorización por inmigración de ingresar, ahí los funcionarios de inmigración tienen que justificar legalmente por qué están dejando de ingresar a una persona que tiene estatus legal en este país. Ya para finalizar, lo que pasa es que cuando yo estoy con Jesús, de verdad lo exprimo, porque son muchas las dudas que a uno le plantean, y entonces la gente me veía unas personas, vas a hablar con el abogado, mira, pregúntale esto, y pregúntale esto, y pregúntale, me agobian de preguntas, ¿no? Fíjate, es una salida que ha encontrado el Partido Demócrata además, porque estaban pensando otorgarle asilo, y era más difícil porque muchos de los casos de los que entraron ilegal no pueden justificar un asilo, más sí, por supuesto, era más fácil un TPS. Pero hay este riesgo también. Si cambia la administración el año que viene en las elecciones, algunos candidatos y a los inmigrantes, pues por supuesto, nos entra miedo, porque yo tengo asilo aprobado, pero soy inmigrante también. Le entra miedo a uno porque algunos candidatos dicen que van a acabar con todos estos programas, que eso va para atrás, que los van a sacar. ¿Qué tan cierto desde el punto de vista legal es eso, Jesús? Esa es mi pregunta final y disculpa. Sí, no, muy buena pregunta y bueno, yo también disfruto mucho las entrevistas y los diálogos que tenemos y eso nos beneficia a todos y las preguntas que hace, ¿verdad? Son preguntas sumamente interesantes, que es las preguntas de muchísimas personas que tienen nuestra comunidad. Entonces, sí vale la pena hablar de eso. Entonces, sobre ese punto, tenemos que recordar que en este país hay tres ramas del gobierno. Está la ejecutiva, está la judicial, está la del Congreso, la legislativa. O sea, hay diferentes ramas, diferentes poderes, lo que se llama checks and balances en inglés, o digamos un balance de chequeos y un balance de poderes, si lo podemos traducir al español. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque sabemos que un presidente no es un rey, y eso es algo que los Estados Unidos, desde el principio de la historia de este país, ellos se han asegurado y han hecho lo imposible para dejar en claro que el presidente no es el rey, no es el dictador, no es el que manda, aunque ciertamente tiene un cargo sumamente importante y sí tiene ciertos poderes. No todo el poder lo tiene el presidente de los Estados Unidos. Y esto lo pudimos ver hace unos años atrás con el entonces presidente Trump, que justamente quiso quitar este tipo de programas y no pudo. Sus manos estaban totalmente atadas por más poder que tuviera el entonces presidente Trump, que sabemos también es candidato para estas elecciones. No pudo quitar muchos programas de DACA, TPS, entre otros, por más que quiso. ¿Qué nos deja saber esto? Que aunque ciertamente la ley puede cambiar en un futuro, es muy improbable, sobre todo este tipo de amparos, cuando ya tantas personas empiezan a depender de estos amparos, es muy difícil que puedan ser eliminados porque las mismas cortes, en este caso las cortes federales, reconocen que hay un tipo de dependencia muy grande que se ha creado por estos programas que han pasado y esto es algo que está a favor de la comunidad inmigrante que ha sido beneficiaria de estos programas. No digo que es imposible que se pueda quitar, no digo que sea imposible que algo pudiera cambiar, pero es muy improbable y por eso mi énfasis con el tema del TPS, con el tema de aplicar a tiempo, con el tema de que las personas no dejen pasar esta oportunidad. Y esto no se trata de contratar a Jesús Reyes para eso, pero si lo quieren hacer, bueno, ya perfecto, pero que usted busque asesoría legal con su abogado, con organizaciones sin fines de lucro que están haciendo estos trámites, muchísimas alrededor de los Estados Unidos, pero que no deje pasar esta oportunidad porque sé que va a beneficiarlo a usted y a su familia. Sí, fíjate, me quedó una que me diste pie para eso. Por ejemplo, eso va a pasar con los paroles humanitarios. Muchos que llegaron antes del 31 de julio, de repente van a aplicar al TPS, si estaban aquí antes del 31 de julio. Pero los que llegaron después del 31 de julio, ya se empiezan a preguntar qué va a pasar con ellos en 2 años.
Entonces, así se mueve el mundo acá y por supuesto eso es bueno para ustedes que son los especialistas en inmigración porque es un tema bien interesante. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros y por todas esas respuestas. Ya hoy, muchas gracias. Pues, en cualquier otra oportunidad volvemos a conversar. Muchas gracias, Jesús. Claro que sí. Felicidades por su asilo, por su residencia y de verdad que me alegra mucho que se le haya dado eso y ya pronto tiene que empezar a pensar en su ciudadanía también. Así es, así es. Muchas gracias. Nos despedimos, señores. Hasta una próxima oportunidad. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.